Bienvenido. La Iglesia Camino de Gracia tiene el agrado de invitarle a escuchar su programa radial, El Consejo de Dios. En un mundo tan cambiante, necesitamos una dirección clara y sabia para nuestro diario vivir. ¿Y qué mejor consejo que aquel que proviene de la palabra de Dios, la Biblia? Directamente desde el púlpito de nuestra iglesia, nuestro pastor Andrés Escárate nos comparte el consejo de Dios. Bienvenidos y gracias por estar junto a nosotros, y hoy iniciamos una nueva serie que tiene que ver con el creyente y su estilo de vida. Vamos a mirar juntos el libro de Romanos desde el capítulo 12 hasta el capítulo 16, donde el apóstol Pablo nos lleva a un terreno práctico de la vida cristiana. El tema que hoy vamos a tratar tiene que ver con un llamado a dedicar nuestras vidas a Dios. Pablo va a apelar a la misericordia de Dios en la vida de los creyentes para llamarnos a un compromiso en nuestras vidas, dedicar nuestras vidas a Dios. Y permíteme en el día de hoy compartir contigo el tema, un llamado a dedicar nuestras vidas a Dios. Quiero leer los primeros dos versículos del libro de Romanos, del capítulo 12. Presta atención y por favor acompáñame con tu Biblia abierta ahí en el libro de Romanos. Vamos a examinar básicamente el primer versículo, pero quiero leer los dos primeros versículos que son muy conocidos para el pueblo del Señor. El apóstol Pablo en Romanos capítulo 12 dice lo siguiente: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, que es agradable y que es también perfecta. Hace años atrás, alguien me decía lo siguiente: no importa lo que yo hago con mi vida, no importa lo que yo haga, total, ya hice la oración. ¿Cuántas personas hay en la iglesia que tal vez no dicen lo mismo, no lo han dicho nunca, pero su accionar lamentablemente refleja que esto es así? Cuando estudiamos la palabra de Dios y comprendemos el llamado que el Señor tiene para cada uno de sus hijos, entendemos que el cristianismo es un estilo de vida diferente. Es el apóstol Pablo en 1 Corintios, que en el capítulo 6, verso 20 dice lo siguiente: porque habéis sido comprado por precio. Es decir, nuestra redención fue un precio, nuestra libertad fue el precio, la obra del Señor Jesucristo en la cruz, porque habéis sido comprados por precio, dice Pablo. Glorificad pues a Dios en vuestros cuerpos y en vuestro espíritu, y agrega, los cuales son de Dios. En el momento de que usted reconoció a Cristo como su Salvador personal, ya no se pertenece, le pertenece al Señor. Somos esclavos, somos siervos, somos creyentes, familia de Dios, que buscamos ahora hacer la voluntad de Dios. Es por eso que el tema hoy tiene que ver con llamados a dedicar nuestra vida a Dios. Al considerar el libro de Romanos en el capítulo 12, vemos acá cómo el apóstol Pablo gira toda su enseñanza para llevarnos ahora al terreno práctico de la vida cristiana. En este verso, en este capítulo, vamos a ver la transformación del creyente, vamos a ver los cambios que deben evidenciarse en toda persona que realmente ha conocido a Cristo como su Salvador personal. Hoy estudiaremos un verso muy conocido, la razón del título: llamados a dedicar nuestras vidas a Dios. Dios ordena que su pueblo, que sus hijos, tomen la decisión de dedicar, de consagrar sus vidas a Él. Pablo comienza diciendo lo siguiente, Romanos, allá en el capítulo 12, dice el verso 1, así que, hermanos míos, os ruego por las misericordias de Dios. Lo primero que observamos acá es cómo introduce el escritor, cómo introduce Pablo su enseñanza, su exhortación práctica. Así que esta expresión lleva al creyente a reflexionar. ¿Reflexionar en qué?
en lo que ha dicho anteriormente. Por favor, mira en tu Biblia, en el capítulo 11, verso 33, ya que ese así que es como una reflexión de lo que ha dicho anteriormente. En capítulo 11, verso 33, Pablo dice lo siguiente: oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O a quién le dio él el primero? Para que le fuese recompensado, porque de él, míralo, verso 36, porque de él y por él y para él son todas las cosas, a él sea la gloria por los siglos. Amén. Pablo lleva a sus lectores a adorar a Dios en una forma especial. Aquí encontramos una doxología, y en esta doxología vemos que Pablo dice: ahora la forma de adorar a Dios no es simplemente con declaraciones, sino con la vida. Recuerda, la vida cristiana no es solamente la comprensión de las verdades de la fe, es mucho más que eso, es más importante. Ahora, no digo que estudiar, que la doctrina no sea importante. De hecho, Pablo nos advierte en capítulo 4 de Efesios, verso 14, que no nos dejemos llevar de todo viento de doctrina. Y esto es muy fácil cuando somos creyentes sin contenido bíblico. Pero aquí el llamado es mucho más allá, más práctico. La verdad, pero la verdad en vida, en vivencia, en conducta. Pablo dice, así que, dice el apóstol Pablo, os ruego. Y me llama mucho la atención acá. Pablo tiene autoridad apostólica, y como apóstol él tiene todo el derecho de exigir, de demandar, de dar una orden. La ley ordenaba, la ley exigía, la ley decía: no hagas, no cometas esto, no hagas aquello. La ley ordena, pero la gracia nos exhorta, la gracia nos hace pensar, la gracia nos llama a reconciliarnos. Pablo como apóstol tenía esta autoridad, pero él decidió exhortar, y este es un ruego basado en un Dios clemente, un Dios lleno de gracia, en un Dios lleno de misericordia. Y observa: os ruego, hermanos. La exhortación no es a inconversos, la exhortación es a creyentes, a compañeros en milicia, a la familia, a creyentes, al pueblo de Dios. Esta demanda y esta exhortación, este llamado de las Escrituras a dedicar nuestra vida, no puede ser aplicado, no puede ser vivido por una persona que es inconversa. No puede responder a ello y le es pesado. Y es posible que tu dedicación, tu consagración, cuando se hacen estos llamados a vivir para el Señor, a vivir en santidad, sean estorbo, molestia, porque es muy posible que nunca has tomado la verdadera decisión de reconocer a Cristo como tu Salvador personal. Pablo dice: así que, hermanos, creyentes, la exhortación es para el pueblo de Dios. Dice: hermanos, por las misericordias de Dios. Pablo en su exhortación, en su ruego, en su consejo, en su llamado, apunta a las misericordias de Dios. La pregunta sería: ¿cuáles son esas misericordias de las que el apóstol Pablo hace mención aquí? Sin duda alguna, si retrocedemos en el libro de Romanos, es entender que el pecador, que usted y yo, fuimos justificados por la gracia de Dios. En otras palabras, se nos llama a comprender la misericordia de Dios, y la misericordia de Dios primero se muestra en su amor y luego en su gracia, porque estas son las misericordias de Dios. Dios vio nuestra miseria, tuvo compasión de nosotros y nos miró con ojos de amor. El amor busca el bien en la otra persona. Juan capítulo 3, verso 16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo. Y el amor de Dios se muestra a través de la gracia, y la gracia encarnada es la persona de Cristo Jesús. Por lo tanto, la apelación es a creyentes que han comprendido la gracia del Señor. Cuando nosotros comenzamos a experimentar las misericordias de Dios, en aquel momento en que nosotros dijimos: sí, Señor, reconozco que soy un pecador, que he vivido lejos de ti, y en un acto de fe rindo mi voluntad para reconocer a Cristo como mi Salvador personal. Lo que Dios ha hecho por nosotros debe ser la motivación suficiente para dedicar nuestras vidas a Dios. Nuestra consagración lo tiene al comprender
cómo Él nos ha amado, lo que ha hecho por nosotros, de dónde nos ha rescatado y hacia dónde íbamos, debe ser la mayor motivación para servir al Señor y dedicar nuestras vidas a Él, ya que hemos considerado los privilegios de la gracia. Pablo dice, por la misericordia de Dios, ahora debemos comprender y considerar los principios de la gracia. Pablo, cuando escribe a Tito, en el capítulo 2, verso 10, le escribe algo que siempre a mí me ha llamado la atención. Tito, en el capítulo 2, verso 10, dice lo siguiente: para que en todo adorne la doctrina de Dios, nuestro Salvador. Somos llamados a adornar la doctrina, a adornar el cambio que se ha hecho en nuestras vidas. ¿Cómo lo hacemos? No sencillamente comprendiendo los privilegios de la gracia, sino considerando los principios de la gracia en nuestras vidas. En esta porción, en este llamado a dedicar nuestras vidas a Dios, en este llamado a consagrar nuestras vidas a Dios, debemos entender que la consagración o que la dedicación de nuestras vidas a Dios es una entrega voluntaria de nuestro cuerpo, de nuestra mente, de nuestro todo. Todo creyente en su vida cristiana tiene que tomar este paso de consagrar su vida a Dios, de comenzar a madurar, de subir a un nivel más alto en su vida espiritual. Pedro nos dice: por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección. En 2 de Pedro, en el capítulo 1, verso 2. Aquí encontramos entonces que la consagración es un paso. Es una decisión, es una dedicación. No puede haber un buen servicio si no hay consagración. No puede haber un creyente que esté madurando en su vida espiritual si no hay este paso de dedicación al Señor. Vamos a mirar en estos dos versículos de Romanos capítulo 12, en este llamado a dedicar nuestras vidas a Dios. Vamos a ver en primer lugar, en el día de hoy, las características de esta dedicación, las características de nuestra dedicación. Y en el próximo estudio vamos a hablar sobre las condiciones de la consagración. Hoy veremos las características de nuestra dedicación a Dios. En primer lugar, y al seguir en el verso 1, Pablo dice lo siguiente: así que os ruego por las misericordias de Dios. En primer lugar, nuestra dedicación a Dios debe ser consciente. Pablo apela a nuestra mente. Pablo nos dice: os ruego por las misericordias de Dios. Para que sea consciente, debemos experimentar la misericordia de Dios. ¿Cuándo ocurrió? Así como cuando Jesús le dijo a Nicodemo, tú debes nacer de nuevo. Comenzamos a experimentar esas misericordias de Dios cuando nos convertimos a Cristo, cuando tomamos ese paso de fe, reconociéndole como nuestro Salvador personal. ¿Recuerdas cuándo fue ese momento? ¿Recuerdas qué ocurrió? ¿Quién te llevó a Cristo? ¿Cómo comprendiste la gracia del Señor? ¿Cuál fue la decisión que tomaste? ¿Cuándo fue que hiciste eso, lo que llamamos la oración del pecador? Pero desde ese punto hasta ahora, ¿cuáles son los cambios? Pablo nos dice que nuestra consagración a Dios debe ser consciente. Por eso Pablo les recuerda: os ruego, hermanos, por las misericordias, que presentéis. La idea de presentar, y tiene que ser una decisión consciente, es usted, no motivado por intereses por otra persona o por la emoción del momento. Ese término presentar significa llevar, ofrecer, disponer, poner delante de. Es lo mismo que Pablo dice en Romanos capítulo 6, verso 3, donde dice que no presentemos nuestros miembros a la injusticia, sino a la justicia de Dios. Esta decisión, este paso, este llamado de dedicación a nuestras vidas debe ser un llamado, en primer lugar, que debe ser consciente. Debemos comprender por la misericordia de Dios que presentéis, dice el texto acá, y que presentemos nuestras vidas. ¿Cuándo fue? El día en que tú te consagraste realmente al Señor, que tomaste esa decisión, donde me rindo a ti, busca hacer tu voluntad, decido, Señor, someterme a tu señorío, a tus decisiones. ¿Cuándo fue esa vez que usted se consagró voluntariamente al Señor? Esto no es cuando usted vino a Cristo. Esto no es cuando usted reconoció a Cristo como su Salvador personal, sino cuando decidió en su vida buscar hacer la voluntad de Dios en su vida. Si no lo has hecho, tu vida cristiana de servicio nunca será efectiva. Siempre será en obrar, pero te vas a cansar de hacerlo, porque no has llegado a la comprensión de que todo lo que haces, lo haces en rendición y para la gloria del Señor. No es una decisión del pasado.
En el pasado hicimos esa decisión que se renueva, se mantiene día a día en forma práctica. Características de nuestra decisión delante de Dios. En primer lugar, tiene que ser una decisión consciente, de acuerdo a las misericordias, porque comprendo la gracia de Dios en mi vida. En segundo lugar, nuestra dedicación a Dios debe ser completa. Pablo nos enseña que debemos presentarnos, dice, presentéis vuestros cuerpos. Tu cuerpo, mi cuerpo. El cuerpo es más que la carne, los huesos, los tejidos, la estructura ósea. El cuadro es acá la totalidad de lo que nosotros somos. Cuando hablamos de nuestro cuerpo se refiere a nuestra energía, nuestro ser, lo que tenemos, nuestras capacidades, lo que somos. Los miembros del cuerpo son instrumentos por los cuales nosotros desarrollamos nuestros propósitos. Mis manos, mis pies, mi boca, mis ojos me sirven para cumplir mis motivaciones. De igual forma, mi consagración a Dios debe ser consciente, pero debe ser también completa. Presentar nuestros miembros delante del Señor. Recuerda, tu cuerpo no solo expresa energía, emociones, sino también facultades e intenciones. Y es a través del cuerpo que debemos entregar a Dios todo lo que nosotros somos. Recuerda, tu cuerpo y mi cuerpo ahora es templo del Espíritu Santo. En 1 Corintios, en el capítulo 6, verso 19, la palabra dice lo siguiente: ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Tu cuerpo y mi cuerpo ahora le pertenecen al Señor. Es por eso que mi consagración debe ser consciente, mi consagración debe ser completa. Yo no sé cuál es tu condición espiritual, pero ser un hijo de Dios significa vivir para Él. Y esto es un cambio de condición de vida, no solamente en vocabulario, no solamente en lo que leemos y hacemos, sino en nuestra condición espiritual. Y el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Si aún no estás seguro, si no estás segura que eres un hijo, una hija de Dios, ¿por qué no le dices hoy a Jesús así? Jesús, reconozco que soy un pecador y que he vivido lejos de ti, pero hoy, en un acto de fe, abro la puerta de mi corazón y te recibo, Jesús, como mi Salvador personal. Perdóname y ayúdame a seguir tus enseñanzas. Amén. Si has tomado este paso de fe, llámanos al teléfono que damos al final de nuestro programa. Queremos ayudarte en tu nueva vida en Cristo y como creyentes tenemos un mandato de parte de Dios de no dejar de congregarnos. Las puertas de nuestra iglesia están abiertas para que usted venga y participe junto a nosotros en nuestro servicio principal de adoración, domingos 10 de la mañana. Te esperamos. Dios te bendiga. Gracias por haber estado junto a nosotros en este su programa radial, El Consejo de Dios. Si este programa ha sido de bendición en tu vida espiritual, te animo a que te suscribas a nuestro canal en YouTube. Búscanos como ICDG Radio para que puedas seguir creciendo en el consejo de la palabra de Dios. Así que ya lo sabes, sigue nuestra programación diaria en nuestro canal de YouTube. Búscanos ahí como ICDG Radio. De igual forma, si quieres ver nuestras predicaciones, suscríbete a nuestro canal de YouTube ICDG Australia. ICDG Australia. También puedes acompañarnos en nuestros servicios en línea, nuestros servicios virtuales que lo hacemos a través de Facebook. Si quieres estar junto a nosotros a través de los servicios en línea, búscanos como ICDG Hoxley Park en Facebook. Los miércoles a las 7 de la tarde y el día domingo 10 de la mañana en horario de Sydney, Australia. Suscríbete a nuestros canales, mantente informado. Para los que viven en Sydney, les animamos a que en algún momento visiten nuestra iglesia que está ubicada en el número 22 al 38 de la Redmayne Road, 22 al 38 de la Redmayne Road. Esto es en el suburbio de Hoxley Park. Para mayor información, comunícate con nosotros al teléfono 0430 584 990. Repito, 0430 584 990. Dios te bendiga.